6 hectopascales. El cielo se encuentra despejado y la máxima estimada para hoy es de 18 grados, según nos indica la red de estaciones meteorológicas. Decisiones, estrategias, consecuencias en Nada Secreto. El análisis político con Ramón Estrada. Ramón, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buen día para vos, Mario, ¿cómo estás? Bien, y viendo este panorama político en la Argentina que realmente está convulsionado, ¿no? Hay la presencia, bueno, el viaje del presidente de la Nación a Europa, sus manifestaciones allá, las reuniones que tiene en la jornada, las elecciones de ayer, las elecciones en la provincia de Buenos Aires, todo lo que está aconteciendo sobre el armado para esas elecciones y las repercusiones que pueden tener en el país, la situación de Cristina Fernández de Kirchner, el anticipo de que se planea una movilización en su defensa y los gremios hablan de un paro nacional si es que es detenida. En fin, ¿por dónde empezar, Ramón? Y podríamos empezar por algo más electoral, que serían las elecciones que hubo en el día de ayer en Misiones, sí, para luego extendernos por este panorama político que está tan disperso, con distintas actitudes, distintas manifestaciones, distintas acciones que ha habido. Y para redondear también, poder mencionar ya en una radio como Radio Universidad, las manifestaciones que tuvo el presidente para con los periodistas en su día. Sí, sí. Efectivamente. Lo cierto es que el día de ayer hubo elecciones en Misiones y nuevamente la Libertad Avanza, en este caso, encara todas las campañas electorales provinciales donde tienen sello, representaciones de sello propio, no en el caso de San Luis como vimos. En Misiones la Libertad Avanza se presentaba con sello propio y ese sello propio le permitía ver cómo iba a traccionar después de los distintos comicios que ya vimos en las distintas provincias. Nuevamente la Libertad Avanza queda en segundo lugar a una distancia de 7 puntos con el Frente Renovador de la Concordia, NEO, que es dirigido por Rovira. Rovira, que está en Misiones hace más de 26 años, controla el poder político de la provincia. Este Frente Renovador alcanzó casi 29 puntos y quien lo secunda, la Libertad Avanza, con casi 22 puntos. Y acá, bueno, nuevamente aparece este desánimo, este desinterés de la participación electoral, porque no llegó al 55%, apenas pasó el 55% de participación, donde había más de 1 millón, un poco más de 1 millón de ciudadanos y ciudadanas que estaban habilitadas para votar. Lo cierto es que el desánimo no acompañó a la actividad política del domingo. Distintos políticos de Misiones se manifestaron mientras transcurría el proceso electoral del día de ayer, de la apatía que se estaba notando. Acá tenemos que entender que lo que le sirvió a Rovira o al aparato del Frente Renovador es que la elección estaba marcada por una fuerte fragmentación opositora y donde el sistema electoral está manejado por la ley de lemas, que vimos la experiencia hace un par de años acá en San Luis, pero en Misiones está mucho más aceitado, vienen trabajando hace años, las distintas corrientes políticas traccionan de otra manera. Ahí tuvo un dato que en tercer lugar se ubicó Ramón Amarilla, un comisario que se encuentra detenido, que en el año pasado, el año 2024, estuvo a cargo de distintas manifestaciones para la recomposición salarial de los policías, donde también se sumaron distintos empleados públicos, como docentes, como los médicos, y queda detenido. Casi hubo una proscripción por parte del gobierno de Misiones, que no quería que participaran o que votaran los policías. Eso la Corte Suprema Local de Misiones lo negó y dio vía libre para que se presenten. Así que Ramón Amarilla pudo conseguir bancas que antes, pasó a tener
4 bancas de no tener nada. Solamente por ser un opositor a Rovira logra 4 bancas. En tanto que el Frente Renovador, que ponía a disputa 11 bancas, accedió con 14 bancas. Y así vamos viendo cómo suman bancas los oficialismos, se hacen fuertes ante la presencia violeta que no logra confirmar un triunfo sobre los oficialismos locales. Sí. En tanto que pueden lograr fuerte participación, adhesión, voluntades a que acompañen el proyecto violeta en las distintas provincias, pero no logran superar estos umbrales y queda siempre una diferencia entre el primero y el segundo. Tampoco esta vez se vio de que ganara en Posada, el principal núcleo demográfico que tiene Misiones, porque normalmente las performances, como en Salta, las performances de La Libertad Avanza que gana en los núcleos urbanos donde más se consolida la población. Ejemplo, las elecciones de convencionales en Santa Fe, que ganaron en Rosario, pero esta vez no ganan en Posadas, pero sí ganaron en pequeñas ciudades que consuman este 20%. Y ahí podemos irnos directamente, como vos decías, como vos mencionabas, en este panorama político tan disperso, con tantas cuestiones, que aparece nuevamente en escena Cristina Fernández de Kirchner. No se fue de escena, sino que empezamos a ver que en menos de 10 días hubo 2 apariciones, una en un canal de televisión donde oficializa personalmente y de primera mano que va a ser candidata por la tercera elección. Y para entender que es la tercera elección, está compuesto, primero que todo, que es el bastión que tiene más peso demográfico en la provincia de Buenos Aires. Está compuesto por La Matanza, Loma de Zamora, Quilmes, Avellaneda, Lanús y Florencio Varela. Desde que el retorno de la democracia en la tercera elección, solamente 2 veces perdió el peronismo. Perdió en el 83 y perdió en el 97. Después nunca se ha perdido la tercera elección. Veremos qué sucede. Lo cierto es que el proyecto del oficialismo nacional de hacer competir a alguien, a algún outsider que pertenezca a La Libertad Avanza para enfrentar a Cristina, hasta ahora nada más se ha hablado de Iñaki Gutiérrez, quien maneja la cuenta de TikTok del presidente, o del famoso Gordo Dan, un youtuber que se encarga de destilar odio constantemente en sus apariciones por streaming. Ahora, este anuncio de la candidatura de Cristina también activó por acto de reflejo esta posibilidad de que la Corte Suprema pueda confirmar su condena de 6 años y una inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera perpetua, que nunca más se pueda ocupar un cargo público. Ahora sí, si el fallo fuese inminente, como los medios de comunicación, tanto oficialistas o medios de comunicación más de tinte amarillo, y también fuentes del cristinismo aseguran que el fallo es inminente por lo que se viene observando en las primeras planas de los diarios más importantes de Argentina, es que hay que ver si la Corte Suprema decide realizar confirmar el fallo previo al 19 de julio, que es la confirmación de las candidaturas en provincia de Buenos Aires, o si lo va a hacer posterior. Por un lado, tenemos que el oficialismo nacional se ha expresado desde el comienzo de su mandato, tanto Milei como el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona, que el mismo ministro de Justicia dice que el proceso de la causa de vialidad está plagado de ciertas nulidades, que no está bien desarrollado, que tiene cuestiones para supervisar, y el mismo Milei hizo trascender que a él no le convenía tener a Cristina presa, como si buscaba el macrismo. Lo cierto es que por parte de Mauricio Macri hay una agitación constante a que eso pueda suceder y ver a Cristina presa. Y también hay como un deseo en la sociedad, en una parte de la sociedad, de ver
cómo va a ser, si la sacan en un patrullero, si la sacan esposada, a qué alcaldía va. Y hablando de presos, tenemos el suceso que pasó el fin de semana, donde fue detenido el dirigente social Juan Grabois. Ahora que ya anunció que va a ser candidato a presidente. Que anunció que va a ser candidato a presidente una vez que queda liberado afuera ante 2 medios nacionales, digo de que cuando sea presidente las cosas van a cambiar con él. Sí. Hay que ver si se va a presentar en el 2027 o recién para el 2031, porque estamos hablando de un dirigente joven que le quedan muchos años mientras se mantenga en la política, cosa que parece que no va a abandonar, porque casi la mayor parte de su vida ha estado involucrado en la política, y su padre viene de cuna a la participación política de los Grabois. Lo cierto es que a Grabois le aumentó el peso, lo puso más en peso, pero también vimos hay que recordar que en el 2012, cuando Hugo Violcati, no sé si se acuerda de esta persona de la Sociedad Rural de Provincia de Buenos Aires, fue y se metió con distintos agropecuarios, se metió en la legislatura bonaerense, irrumpió en la legislatura bonaerense porque estaban en contra del aumento al valor de la tierra, de los terrenos, de los grandes terrenos, de las grandes tierras que ellos concentran, y ahí no hubo ningún detenido. En ese caso, la doble vara con la que se mide o con la que se... La propia ley base dice que no se puede intervenir el Instituto Juan Domingo Perón, pero lo cierto es que Patricia Bullrich y Javier Milei avanzan, elastizan en los límites de la democracia y van más allá, porque al fin y al cabo a Juan Grabois lo detienen sin una orden judicial, a él y a otra persona más. Es un clima bastante convulsionado, y en el medio de este convulsionado vemos que Javier Milei está perdiendo cada vez más la brújula en el Congreso, porque si uno analiza lo que pasó la semana pasada, son noticias malas las que llegan del Congreso, porque hay una mayoría en diputados que empieza a erosionarle el gobierno, que no tiene reacción cómo defenderse al rejunte, a la unión que está habiendo dentro de la Cámara de Diputados contra el oficialismo. Y ahí es donde interviene Milei, que él su deseo máximo es cerrar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, esperar el resultado de las elecciones de octubre, para poder llegar a diciembre con más diputados propios, con más diputados violeta. Y también vemos que el mensaje de Javier Milei en el cierre del Fórum Económico en España, en su visita por España, donde primero que todo, cómo agita a todo, había más de 7.000 espectadores, cómo agita y declara y propicia, adelante de todo, muerte al socialismo. Sí. Habría que ver si un dirigente de cualquier espacio político que no sea de la ultraderecha, si se manifiesta públicamente en decir muerte a la ultraderecha, ¿cómo sería la reacción? Lo cierto es que por allá pasa desapercibido y por acá no hay quejas y no hay quebraduras. En tanto que en la Cámara de Diputados se sigue viendo esta presión, porque son derrotas las que está teniendo Javier Milei, porque fue una aprobación para el aumento de los jubilados, claro, y el tema de la discapacidad, de los recursos para los discapacitados. Dolió más que el año pasado, cuando también se trató y se quiso recomponer los haberes de los jubilatorios y también recomponer los ingresos, claro, a los fondos universitarios, cosa que lo terminó vetando, y ahora el presidente volvió a decir que va a vetar esto, porque ellos miran y observan una tabla de Excel y no se quedan en el sentimentalismo social, avanzan sobre esto. Ahora, hay situaciones, sí, por ejemplo, que no las van a poder seguir ignorando, pareciera, ¿no? A uno le pareciera eso, o a uno le parece que eso no podrían dejar de ignorarlo. Fíjate que el sábado se da a conocer una encuesta, o una publicación al menos, que da cuenta que casi la mitad de los hogares dicen que no logran llegar a fin de mes, ¿no?
y está la situación de los jubilados, está la situación, bueno, el maltrato a este niño con autismo, que procura que se comprenda cuál es la situación de los autistas con su actividad en los medios, y están las otras ignorancias de las situaciones como las de los discapacitados, etcétera. Pareciera que no pueden seguir olvidando o haciendo de lado estas cuestiones solamente basados en que no se puede hacer gastos por encima del ingreso que tiene el Estado, ¿no? Claro, pero ahí hay un doble discurso, claramente, porque si uno ve cómo cada un mes, cada 2 meses, cómo se actualizan fondos multimillonarios que van directamente a la CIDE, y nadie sabe a qué se destinan los recursos de la CIDE. Está solicitado que en los próximos días comparezca ante la Cámara de Diputados para dar un informe Nederiz, quien es el responsable de la CIDE, puesto por Santiago Caputo. Para la CIDE sí aparece todo, hay plata, fácilmente hay plata, hay recursos sin problema. Ahora Diputados, que aprueba esta recomposición salarial para los jubilados y también los recursos para la discapacidad, para las personas con discapacidad, de que esos fondos sean financiados, porque siempre Javier Milei dice, bueno, si ustedes quieren que financien algo, ¿de dónde sale la plata? Bueno, y esta vez los diputados, en este caso el proyecto de Daniela Arroyo, que es el proyecto por los discapacitados, para que haya fondos, le dijo, bueno, saquemos fondos de los que van para la CIDE, traigan esos fondos, que con esos fondos podemos mantener la ayuda, la contención social para las personas con discapacidad. Y acá hay un dato de que los gobernadores, otro dato que tuvo el gobierno de Javier Milei fue la foto de la semana pasada de todos los gobernadores después del CFI, claro. Más allá que después de la reunión los gobernadores siguen teniendo un tono amoroso para con el oficialismo, a pesar de que están viendo la merma de los recursos coparticipables, porque no hay consumo interno, no hay pago de tributo, y por lo tanto se están viendo afectadas todas las provincias. Y ahí tenés un dato que, si querés, para cerrar, que hay un informe que fue elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción. Sí. ¿Qué dice este informe básicamente? Dice que el abandono de las rutas, puentes, redes de agua, saneamiento, hospitales, escuelas, hace que toda esta infraestructura a lo largo de nuestra Argentina pierda valor por un total de 25.000 millones de dólares anuales. Y al no ser mantenidas. Al no ser mantenida, al no ser reactivada, y se están descomponiendo, se están deteriorando. Claro, que es lo que está pasando en muchas partes, sí, efectivamente. Y el aumento de accidentes en las rutas nacionales es otro de los datos. ¿Y qué dice también este informe de la Camarco? Dice que este mismo está advirtiendo que para recomponer las obras estas que están abandonadas, el gobierno nacional precisaría alrededor de 1.4 billones de dólares, que eso es aproximadamente el 2,5 veces del PBI actual. Son datos alarmantes para un gobierno que se fagocita por estar eliminando la inflación, gente que dice, che, se está eliminando la inflación, pero la nafta aumenta todos los días, la carne aumenta 2 veces por semana. Sí, la remarcación en los supermercados la semana pasada fue también importante acá. Importante, y también podemos ver acá en San Luis cómo los comercios están evitando usar las billeteras virtuales para que no se les toque el 3%. Estamos en medio de un panorama tan complejo, tan desconcertante en muchos aspectos. Ramón, muchísimas gracias. Te agradezco la participación, como siempre. Te mando un gran abrazo. Un fuerte abrazo para vos, Mario. Gracias. Ramón Estrada y el análisis político. Todos los lunes y jueves en Nada Secreto.